Buenas tardes todos, bienvenido a una nueva sesión de nuestros seminarios. Hoy recibimos a Alberto Müller, que es licenciado en Economía de la Universidad de Buenos Aires y magíster y doctor en Teoría Económica de la Universidad de Sao Paulo, Brasil. Ha desarrollado una actividad en el sector público y en el ámbito de la consultoría y la investigación. Su principal área de interés son el transporte, la energía y la evaluación de proyectos. Es investigador adscripto de la Fundación Bariloche. Bueno, para nosotros es un verdadero gusto tenerlo, Alberto, con nosotros. Así que, bueno, sin más, le doy la palabra y, Alberto, es todo tuyo. Bien, Salvador, muchísimas gracias. Buenas tardes a todos, conocidos y no conocidos por lo que he visto en la lista de los asistentes. La idea de esta presentación es dar una breve síntesis de lo que fue un trabajo bastante largo referido a la elaboración de una propuesta de Plan Nacional de Eficiencia Energética que hicimos en Fundación Bariloche en el marco de un equipo consultor que al final detallaré. Digo que es una breve presentación porque el trabajo, la verdad que fue un trabajo de aliento bastante largo, con muchas tareas, muchos avances, muchas discusiones. En realidad fue una muy linda experiencia en términos así de desarrollo profesional y de conocimiento, tanto del sector del transporte como del sector energético. Yo soy, como se imaginarán, más fuerte en el sector transporte que en energía. De manera que el plan que ha resultado, que en parte ha sido ya presentado por otros colegas de la Fundación, y entiendo que va a seguir siendo también en esta línea, digamos, es una pieza que yo creo que es una contribución interesante, una contribución actualizada a las cuestiones de transporte, esta vez de energía, esta vez visto del ángulo de la eficiencia energética. Bueno, el trabajo mío ha sido ocuparme del sector transporte en esta actividad. Lo que voy a hacer en esta presentación es sintetizar resultados obtenidos, pero usando una estrategia un poquitito distinta a la estrategia expositiva del propio plan, básicamente para permitir una especie de inmersión en el sector de transporte, en las cuestiones energéticas, y recién después entrar en el plan. Pero esto es un tema de ordenamiento nada más. Si bien el plan de eficiencia energética va a aparecer como tal, digamos, en el tercer módulo de esta presentación, todo lo que se presentará acá es esencialmente algo que ya estaba presente en el plan, especialmente en la etapa de diagnóstico. De manera que esto tienen que tomarlo más que nada como una especie de ordenamiento o cuestión expositiva nada más. Bueno, como sabemos, el sector transporte se compone de una gran diversidad de actividades. La diversidad del transporte es algo bastante particular, es algo que yo creo que no se replica en otros sectores, esto de que existan prestaciones tecnológicamente e institucionalmente muy diversas, atendiendo demandas de una manera parecida pero no igual. Esto hace que el sector transporte sea así como un sector con particularidades grandes y con complejidades muy grandes. Algunas de ellas las que vamos a ver en el curso de esta presentación. Utilizando tipologías habituales y sin entrar en muchos detalles, lo que se refiere a tráficos, hablamos de tráfico de pasajeros y de cargas, que son dos tráficos con lógicas muy distintas, sea por las exigencias en cuanto a la calidad de transporte, pero sea también, por ejemplo, con la capacidad que tiene el pasajero de moverse y completar la última milla, como llamamos en transporte, o término que viene de telecomunicaciones, para completar el viaje, algo que las cargas no pueden hacer, y esto lo torna a las cargas un tema más complejo. Entonces, hablamos de pasajeros y de cargas, y hablamos de distintos modos, o como quizás alguna vez se decía, medios, pero hoy día se habla de modos, tecnologías de transporte, donde tenemos en primer lugar el automotor, con una muy importante distinción que no se repite en los otros modos, que es entre el automotor individual y el automotor colectivo. O sea, tenemos el transporte automotor tiene la posibilidad de brindar prestaciones, digamos, a nivel individual, a través de automóviles, que son generalmente unidades a escala familiar, o también de prestar en escalas más grandes, a través especialmente de
de medios que llamamos colectivos, donde poco forzadamente metemos lo de cargas como algo que no sea lo no individual, algo que sea lo no individual. Uno de los puntos serios que vamos a ver después es que en realidad entre individual y colectivo a veces hay también zonas grises, y esto no siempre es fácil de trabajar. En segundo lugar tenemos al ferrocarril, un modo fácilmente identificable y conocido por todos, el transporte aéreo y el transporte fluido marítimo. El transporte aéreo también es próximo a nuestra experiencia diaria, el fluido marítimo bastante menos, porque es un transporte que, sobre todo en el caso argentino, está básicamente dedicado a cargas y muy limitadamente al transporte de pasajeros. Y después es importante distinguir entre ámbitos. Lo urbano y lo interurbano es muy distinto cuando hablamos de transporte, son lógicas muy diferentes, la intermodalidad es mucho más fuerte en pasajeros urbanos que en transporte interurbano, los efectos externos, las congestiones, mucho más relevante en urbano, aunque a veces puede serlo en interurbano también, de manera que son dos ámbitos muy diferentes. Por lo tanto, es conveniente que se traten en forma diferenciada. De esta forma, entonces, tendremos de transporte urbano de pasajeros y de cargas la presencia del automotor como único actor en el caso de cargas. En el ámbito urbano no hay otro modo relevante de transporte. En el pasajeros, Alberto, ¿podés sacar el mute de tu micrófono, por favor? Alberto. No te escuchamos. perfecto, sí, listo. Está, perfecto, gracias. Había aparecido el cartel, le apreté el botón equivocado por cuestión de... Bien, gracias. Entonces, en automotor distinguimos entonces entre individual y colectivo para el transporte de pasajeros. Aunque aquí hay ciertas zonas grises con respecto a los vehículos de carga de pequeña escala que una vez le cuesta decidir si es realmente transporte individual de pasajeros o solamente o no. Seguidamente, en el ámbito interurbano, tendremos transporte de vuelta de pasajeros y cargas, donde ahí, el caso de la Argentina, lo relevante aparece en el caso de pasajeros a nivel de automotor y aéreo. Existe transporte ferroviario de pasajeros y existe transporte por agua de pasajeros a nivel interurbano, casi no. En realidad existen vinculaciones que son semiurbanas, o, digamos, como el caso de las lanchas del Tigre o ciertos servicios de cruce que existen, pero son muy poco relevantes. La idea acá es ir digamos, a lo más grueso, a lo más importante. En la Argentina, incluso el transporte de pasajeros por ferrocarril tiene una entidad muy reducida ahora, lo vamos a ver después, pero para ir a mencionar lo más relevante, tendremos entonces automotor individual y colectivo y aéreo como los más importantes. En el caso de cargas, ahí sí tenemos un menú modal más diversificado, donde aparecen automotor, ferrocarril y fluido marítimo. Estamos hablando de cabotaje, y el transporte aéreo tiene una presencia también muy marginal en prestaciones que en realidad son de los propios aviones para pasajeros que reservan una pequeña parte de la bodega para cargas. Veamos ahora algunos números con respecto a cómo se distribuye la demanda entre los distintos modos. Acá en este gráfico les presento una estratificación de áreas urbanas en dos grupos, lo que serían las grandes áreas metropolitanas, que son el AMBA, Córdoba y Rosario, y las áreas urbanas restantes, que incluyen un heterogéneo conjunto que va desde ciudades de porte, digamos, más que respetable, como Mendoza, Tucumán, hasta los pueblos más pequeños, de hasta 2.000 habitantes, que es la definición que se da de transporte, de ámbito urbano. Estos datos, aclaro, son estimaciones que se hicieron para el plan, no son estimaciones oficiales ni tampoco muy frecuentes, pero el plan se hizo todo un ejercicio en este sentido de compatibilización para ver precisamente cómo es la demanda de transporte y por ende de energía en centros urbanos de distintas escalas,
Sobre todo recordando aquello de que el ámbito urbano no quiere decir solamente áreas metropolitanas, que es como se suele pensar el tema urbano en general y el tema de transporte urbano en particular. La diversidad es muy grande entre los centros urbanos y los comportamientos son muy distintos, y de hecho este análisis de distribución modal muestra un poco estas diferencias. Vemos que la participación de motos es mucho más baja en las grandes áreas metropolitanas que en los centros restantes. La participación de auto y taxi, o sea, los viajes de auto y taxi son más o menos similares. Está claro que en volumen global esto no está explicado acá en el gráfico, fue un error, pero los volúmenes globales de viajes son bastante parecidos, así que digamos, se dividieron en dos conjuntos que tienen en total una cantidad de viajes similar. Y en transporte colectivo es claramente mayor la participación en los centros, en las grandes áreas metropolitanas. El tren aparece solamente en una área metropolitana, que es el caso del AMBA, y en cambio el transporte, digamos, a pie de bicicleta tiene una incidencia mucho más alta en los centros menores. Entonces, esto nos da un primer panorama, un primer pantallazo de cómo se distribuye la demanda de viajes en los distintos modos. Y tenemos participaciones del orden del 40-50% del auto particular. Esto es algo realmente constante que lógicamente tiende a difuminarse un poco en los centros urbanos más chicos, donde los desplazamientos a pie son los más irrelevantes. En el caso del transporte interurbano, y esta es una estimación, digamos, que tiene, digamos así, restricciones de alguna importancia, de manera que estos números no se pueden tomar así como si fueran datos contables, sobre todo para el caso del transporte individual, pero también para el caso del automotor colectivo, del que hay solamente información para una parte. Entonces vemos del total de viajes medido en pasajeros kilómetros, el 70% es realizado en auto, el 20 y pico % en automotor colectivo, 8% de transporte aéreo y una participación ínfima, despreciable en el caso del transporte ferroviario. Cuando vamos al transporte de cargas, igualmente vemos una gran prevalencia del transporte automotor, con cerca del 90% de las toneladas kilómetros realizadas. El ferrocarril participa en un 3%, y el fluido marítimo en un 7%. Agregemos que además que el caso del fluido marítimo es un segmento que opera en forma totalmente separada del resto, no opera en competencia con los otros modos. Es esencialmente transporte de petróleo y combustible desde la Patagonia hacia el norte y alguna cosa más, pero es esencialmente esto. Entonces vemos que el ferrocarril, que sí está en competencia con el automotor, tiene una participación muy, muy reducida en el total. Bueno, yendo ahora al consumo energético. El transporte, si se habla de energía, es un sector importante, esto todos lo sabemos. Esto para 2019, ahora para poner un dato un poco más reciente, 2017, que fue el año de base que usamos para el plan, no da un resultado muy distinto. Un poco más del 30% del consumo energético agregado, medido con los típicos agregados energéticos, como toneladas equivalentes de petróleo, un poco más decía, del 30% corresponde al sector transporte. Entonces, si hablamos de cuestiones energéticas, el transporte es convocado, digamos, en primer lugar, porque eso efectivamente como sector es seguramente relevante. La relevancia aumenta más todavía cuando vemos la participación en el consumo de hidrocarburos, porque en el transporte aparece con un 38% de la demanda total de hidrocarburos. Eso quiere decir que entonces, además, es un sector no solo importante, digamos, en el consumo energético, sino es más hidrocarburo intensivo que el resto. Porque efectivamente el transporte prácticamente no aprovecha muy poco en el ferrocarril electrificado, que es una parte muy chica, aprovecha fuentes energéticas que no sean de hidrocarburos, o sea que es el caso de las fuentes hidroeléctricas, nuclear o renovables. Por lo tanto, el transporte es un gran consumidor, un gran demandante de hidrocarburos. Y esto, además, va a responder en parte también a la distribución que vamos a ver ahora. Cuando vamos al consumo energético por modo, por lógica, el automotor es el que va a aparecer en primer lugar, porque hemos visto más es el que tiene el mayor nivel de actividad. Entonces, el gruesísimo del consumo energético corresponde al
al automotor, y en cerca de 2/3 de este consumo se verifica en ámbitos interurbanos. O sea que lo urbano en términos de consumo energético tiene menos importancia que lo interurbano. Y el gran protagonista de esto acá es, para ponerle nombre y apellido, el consumo de gasoil por parte de los camiones. Es así como es el gran demandante de gasoil en transporte, y es seguramente uno de los... uno de los primerísimos ítems, si no el primero, no lo recuerdo exactamente, de consumo energético en todo el sector transporte. Y esto en el ámbito interurbano es el más relevante. Por lo tanto, 2/3 del consumo son para el transporte urbano. Estos 3 gráficos muestran comparativamente los rendimientos energéticos, o los requerimientos energéticos en realidad, de cada uno de los modos. No mostramos cargas urbanas porque no, sería mostrar un dato solo, que sería el del automotor. Entonces, en el caso de urbano, el auto aparece con un consumo por pasajero kilómetro que es el doble del ómnibus, y bastante más alto también, 7 u 8 veces más que el ferrocarril. El ferrocarril aparece como el modo más eficiente en urbano, seguido del ómnibus, por el ómnibus. Y por otra parte, en interurbano, algo de esto se repite cuando comparamos auto con ómnibus interurbano. El auto consume más de 2 veces por pasajero kilómetro de lo que consume el ómnibus. Y obviamente el transporte aéreo es un gran demandante, esto lo entendemos perfectamente. Digamos, el transporte aéreo es el único que utiliza energía para su sustentación, además que para el despegue. Los demás transportes no requieren energía para el despegue. Pero es llamativo que el consumo por unidad de tráfico, por pasajero kilómetro, no es mucho mayor al del auto. O sea, eso indica, digamos, ilustra la baja eficiencia relativa del auto en todo este análisis. Y cuando vamos al transporte de cargas, vemos datos que son lo que repite lo que se encuentra en la literatura. O sea, la relación aproximadamente de 1 a 3, casi 1 a 4, entre cada uno de los modos cuando vamos de camión a ferrocarril y de ferrocarril a fluvio marítimo. El modo preponderante, como vimos, que es el camión, es el que tiene menor eficiencia con relación a los otros modos. En definitiva, con todos estos elementos, ahora sí pasamos al ver cómo vamos a hacer cómo se hace el plan. Bueno, esto sigue una metodología general, un enfoque general, que es el que les muestro acá, que sigue una secuencia que es bastante entendible y previsible, secuencia que hay que recordar que no está exenta de recursividades. Nunca estos trabajos son trabajos, digamos así, lineales o digamos que unidireccionales, sino que siempre hay que ir y volver porque aparece nueva información que obliga a revisar pasos anteriores. En primer lugar, tenemos la identificación de la situación de partida de los objetivos, o sea, tenemos un diagnóstico de los objetivos generales a que se apunta a partir de los conocimientos existentes. Después, la selección de sectores prioritarios, donde vamos a poner el énfasis en la intervención. Después, identificar barreras y señales estratégicas, que esto nos permite después seleccionar instrumentos y acciones en función de un análisis que permita determinar cuáles son los sectores donde es más fácil entrar, digamos, donde hay menos barreras, donde hay menos restricciones. Entonces de ahí sale una propuesta de instrumentos y acciones concretas, y después, bueno, lógicamente los indicadores de monitoreo, que no va a ser un tema que nos va a ocupar acá. Entonces, en esta secuencia fue lo que, digamos, que se escribe, lo que fueron las actividades que hicimos en el plan. En primer lugar, tenemos el diagnóstico, que fue en parte lo que presenté antes. O sea, como les dije, los datos que presenté antes son datos del propio diagnóstico del plan. Después tenemos un inventario de medida de eficiencia energética que se realiza de acuerdo a varias fuentes, ahora vamos a ver. Una definición de criterio de selección y su discusión con la Secretaría de Transporte, la selección de medidas y la medición del impacto esperable en distintos escenarios de implementación. Bueno, lo que se refiere al diagnóstico, lo que obtuvimos no es nada que nos sorprendiera demasiado, simplemente lo medimos con un poco más de precisión, pero esto no es una novedad. Vemos que hay una
como dijimos, una fuerte concentración del consumo energético en el transporte automotor por dos razones concomitantes. Porque tiene un gran peso y al mismo tiempo porque tiene una baja eficiencia energética. O sea, hay como dos efectos que se encadenan entre sí. Recuerden que cuando analizamos comparativamente los otros modos, el único modo que tiene una eficiencia comparable a la del auto es el avión. Los demás modos tienen eficiencia más baja con respecto a lo que es el transporte automotor. Por lo tanto, tenemos un efecto de escala, se usa mucho, pero además se usa una modalidad que tiene una baja eficiencia, un bajo rendimiento energético. Segundo punto que es central en esto, y ahí viene el tema del transporte individual, es que es un sector muy atomizado en términos técnicos e institucionales. Es muy fácil hacer eficiencia energética en transporte aéreo en términos comparativos o en transporte ferroviario. ¿Por qué? Porque son sectores donde hay muy pocos actores que tienen pautas operativas muy establecidas, muy tipificadas, muy normalizadas, y esto permite introducir principios de eficiencia energética cambiando ciertas pautas, pero esto ajustando comportamientos, pero esto, digamos, forma parte, por así decirlo, de la línea de mando de estos sectores. Entonces, desde el punto institucional son fáciles de gestionar. Pero este es el caso opuesto del transporte automotor. El transporte automotor se sitúa en las antípodas en el sentido de que tiene una enorme fragmentación institucional. Ustedes piensen que el transporte automotor involucra a millones de operadores. Estamos hablando de millones, simplemente porque cada familia opera su automóvil. Y entonces las estrategias de análisis y las estrategias incluso de implementación son sustancialmente más complejas. Bueno, al plan de eficiencia energética no le quedó sino concentrarse en el transporte automotor. No se puede hacer eficiencia energética limitada a los otros sectores, a pesar de que puede haber oportunidades de ganancia seguramente, pero básicamente porque, digamos, sería muy poco lo que se ganaría. Y efectivamente tampoco es que se va a ganar muchísimo con el plan, en el sentido que no es que el plan va a producir una reducción así astronómica de la eficiencia, nada de esto, va a haber una reducción moderada, pero que lógicamente es el caso de lograrla, pero esto sabiendo que el sector presenta dificultades especialmente relevantes por su organización técnica e institucional. Bueno, con respecto a las medidas de eficiencia energética, se identificaron cerca de 60 medidas, 60 cursos de acción, que muestran una gran diversidad. Esta diversidad poco resulta de las fuentes, pero aparte muestra de alguna manera la multiplicidad de puntos de abordaje a la cuestión de eficiencia energética cuando se habla de transporte. Hemos consultado como fuentes las prácticas de distintos países latinoamericanos, además de la Argentina, y también un muy elaborado trabajo de la Agencia Internacional de Energía. Lo interesante es que, aún por ejemplo en las prácticas de los países latinoamericanos, los énfasis estaban puestos en puntos muy distintos. Cada país seguía como una estrategia propia, como que elegía dentro de esa diversidad una manera particular de abordarlo y generalmente no coincidía con los otros, era bastante disperso. Entonces nos encontramos con un conjunto muy amplio de medidas y sobre todo, digamos, de muy diferente naturaleza. De ahí entonces que procedimos a una tipificación para ordenar este material y para, digamos, entenderlo un poco más. Cuando uno clasifica algo, automáticamente lo entiende mejor, le entiende más la lógica y entiende cómo se puede ensamblar en un plan. En primer lugar, hay un tema de objetivos. Y esto es muy característico del transporte, porque las medidas que se pueden proponer de eficiencia energética en el sector transporte pueden ser medidas que también tengan una fuerte vocación sectorial, o sea, de política sectorial de transporte al margen de la cuestión energética. El ejemplo clásico es el de medidas que propenden a la sustitución del auto por transporte público en las grandes áreas metropolitanas. Esa es una política general, digamos,
en general, en el sentido de que es una política que se puede aplicar desde un criterio sectorial, y además es general en el sentido de que todo el mundo está de acuerdo con esto. Realmente hay que decir que en este punto la cosa no es, la vida no es complicada para el transporte, porque, digamos, salvo ciertas voces disonantes, que son muy pocas, existe un consenso importante de que hay que restringir el uso del auto, pero esencialmente para evitar cuestiones así de externalidades, digamos, locales, como puede ser una gran congestión, o como puede ser los niveles de ruido, la intrusión visual de las grandes estructuras viales, y factores de ese tipo. Y todo eso en sí no tiene nada que ver con lo energético. Además, desde el punto de vista energético, esta reducción en el uso del auto implica, como hemos visto antes, pasar a modos más eficientes de transporte. Por lo tanto, hay una especie de solapamiento ahí en cuanto a los objetivos, porque hay medidas que pueden ser medidas de interés sectorial, de interés de política sectorial, pero que al mismo tiempo son de interés del punto de vista energético. Después, en cuanto al alcance, una distinción que es importante es ver si estamos hablando de mejorar procesos existentes o de sustituir procesos por otros. Para mejorar procesos existentes, para dar un ejemplo, es bueno, introducir pautas de manejo más eficientes por parte de los conductores de camiones, o introducir ciertas mejoras tecnológicas marginales, como por ejemplo el sistema Start and Stop en los vehículos, para que los vehículos que arrancan, digamos, cuando se los demanda, y cuando hay una detención mínimamente prolongada se apagan automáticamente, el ralentí casi no existe. Esto se puede considerar una mejora en el sentido de que es un ajuste tecnológico, pero es dentro de un patrón general de procesos que no cambia. Y hay casos donde se plantea realmente la sustitución de procesos. O sea, cuando decimos, bueno, vamos a reemplazar vehículos convencionales de combustión interna por vehículos híbridos, esto es un tipo de proceso que reemplaza a otro. Desde ya que en 60 medidas van a aparecer zonas grises, pero no fueron demasiadas. En realidad esta clasificación funciona bastante bien. En tercer lugar, es importante identificar cuáles son los actores que son interpelados por esta medida, que son los actores que tienen que ejecutarla, que tienen que ser los agentes. Y acá tenemos tres categorías distintas, que son los usuarios, o sea, los que operan el transporte, los fabricantes de los insumos, esencialmente por insumos fabricantes de los vehículos, y los gestores del sistema de transporte, que son básicamente los que hacen política de transporte, son los que se sitúan en el sector público. Entonces, distintas medidas pueden apuntar a distintos actores. Entonces, de vuelta, una medida, digamos, de conducción más eficiente, de práctica más eficiente de conducción, afecta básicamente a los usuarios. Una medida, digamos, de cambio de tipo de vehículo es un tema que hay que discutirlo con los fabricantes, aunque también con los usuarios, porque lógicamente hay que lograr que el usuario elija la medida, el cambio de vehículo que plantea el fabricante. Y lo referido a gestores, bueno, son esas partes, porque acá hay un tema, digamos, de ambigüedad en esto de dos planos, porque el gestor como tal es el que instrumenta todas las políticas, pero hay ciertas políticas que son propios de los gestores y de nadie más, que por ejemplo todo lo que se refiere de vuelta a la asignación intermodal de tráficos. Entonces, digamos, hay ciertas medidas, como por ejemplo son medidas tarifarias, o de establecimiento de peajes urbanos, o establecimiento de cargos diferenciales a vehículos más pesados, o cualquiera de estas medidas, son típicas medidas de gestores, medidas del sector público en realidad. Y respecto a la naturaleza técnica, bueno, uno puede hacer una clasificación, aunque ya efectivamente es una clasificación menos robusta, en el sentido de que puede haber más ambigüedades. Esto no es nada grave en el fondo, uno tiene que saber cómo usar esta clasificación. Vamos de mejora del diseño, que es algo que puede tener que ver con mejora o construcción de proceso, medidas de equipamiento, o sea, equipamiento especial que se le puede dar, por ejemplo, la instalación de deflectores a los camiones para bajar la resistencia aerodinámica. El aprovechamiento de flota es simplemente, digamos, mejorar las prácticas de manejo de flota para evitar consumos excesivos. Cambio tecnológico, esto es obvio. Derivación a modos eficientes, ya hemos hablado de esto. Después tenemos medidas, digamos, una medida como reducción de demanda de viajes, que esta es una medida, digamos, que es típicamente sectorial, antes que del sector energético. Bajar la demanda de viajes, por ejemplo, incentivando el trabajo
el trabajo en domicilio, trabajo a distancia o medidas de este tipo. Y después tenemos finalmente, bueno, reemplazo por vehículos más eficientes. Esta clasificación es que se quiere más casuística, está más ajustada al universo que uno se encuentra, digamos, no es una clasificación a priori como ocurre con los otros casos. Pero esto también es importante porque, digamos, uno ve un poco qué panorama de medidas tiene con todo esto. Aclaremos. De todas estas medidas se determinó en primera aproximación cuáles son los impactos esperables. Esto, por ejemplo, la Agencia Internacional de Energía, con sus medidas, con sus recomendaciones, hace una enumeración así bastante exhaustiva de cuáles son los efectos que se pueden esperar en términos de eficiencia energética por cada una de estas medidas. Entonces tenemos un panorama que nos dice el alcance, los actores involucrados en la naturaleza técnica y también el efecto que se puede esperar. O sea, básicamente, porque digamos, una medida tiene que ser de muy fácil, digamos, implementación, si uno quiere, si es que es una medida que tiene un efecto muy moderado en términos de consumo energético. Entonces, porque digamos, una medida complicada y que tiene poco rendimiento no es una medida deseable. Con estos elementos se discutieron las pautas para determinar cuáles medidas podían ser, preferibles. En esta discusión intervino personal de la Secretaría de Energía. A raíz de esta discusión es que tuvo prioridad el conjunto de cursos de acción que tienen objetivos propios de eficiencia energética antes de que sectoriales, si bien al final hubo de los dos, pero digamos, la Secretaría de Energía prefirió, digamos, institucionalmente una posición de tratar de limitarse sobre todo a lo que son sus competencias habituales. Y se discutió la viabilidad en términos de barreras a la entrada, de condiciones de borde, y conjuntamente con el impacto esperable, para llegar, digamos así, al conjunto de medidas que uno podía considerar como más factibles y más interesantes en términos de logros del objetivo de eficiencia energética. De manera que se logró un listado de error de 20 medidas, digo alrededor porque a veces hay distintas formas de contarlas, que les presento acá muy rápidamente, sin entrar en detalles ahora. La idea de este cuadro un poco complejo es que ustedes vean, digamos, cómo se articula todo este análisis. Bueno, por lo pronto el análisis está estratificado por tipología de vehículo, lo que se refiere a automóviles, camionetas y furgonetas, o sea, a lo que es transporte individual, lo que se refiere a ómnibus y transporte de cargas, que está en el slide siguiente. Estas fueron las medidas que se propusieron para el caso del automotor individual. Limitador de velocidad, o sea que el auto salga con limitación de velocidad a 130 km/h, en función de que esta es la restricción que existe por ley de tránsito en la Argentina, y que las velocidades superiores no tienen justificación, a la vez que implican un consumo energético mucho más alto, amén de las otras consecuencias en términos de accidentalidad. El sistema Start and Stop del motor, que eso fue lo que yo les mencioné antes. Una medida que tiene un aspecto, digamos, fuertemente sectorial, que es el uso compartido del automóvil, que se llama el carpooling, que es algo que ha tenido una respuesta interesante en algunos lugares en el mundo, que consiste en incentivo en utilizar el auto, en compartir el uso del auto. Hoy día además existen aplicaciones que han viabilizado esto muy fuertemente. Después, la promoción de técnicas de conducción y mantenimiento que reduzcan el consumo energético. La implementación en fábrica de neumáticos de baja resistencia a rodaje, y toda una nueva generación de neumáticos que permiten reducir consumos de un nivel apreciable, que obviamente tienen un tema de costo, pero que digamos, la idea es implantar estos neumáticos en el vehículo que sale de fábrica. La implementación de un programa, digamos, de implantación de vehículos híbridos
para uso para taxi en la ciudad de Buenos Aires, en principio se pensó para este caso. Y después una política de concientización en el sentido de dar adecuada presión a los neumáticos. La presión de neumáticos es un factor que incide bastante en el consumo, bastante más de lo que uno pensaría como usuario, y entonces promover una adecuada, la revisión de la presión de neumáticos de forma periódica y el inflado correcto es un factor que permitiría reducir fuertemente o apreciablemente el consumo energético. Como verán, el grueso de las medidas son de eficiencia energética propias, no son sectoriales. Hay esencialmente medidas de mejora y sustitución, no de los otros tipos que hemos visto. Interpela esencialmente a fabricantes y usuarios y bueno, tiene una distinta naturaleza técnica. En el caso del ómnibus, se propone mejorar la eficiencia del consumo de gasoil a través del pago del subsidio al gasoil, o sea, penalizando o premiando en términos de subsidio la superación de determinados límites de consumo, de ciertos benchmarks de consumo. Segundo lugar, nuevamente presionar adecuada de neumáticos. Tercer lugar, el uso de sistemas de gestión de flotas para vehículos pasajeros que permitan mejorar el aprovechamiento operacional de los vehículos. Ahí hay todo un tema incluso importante en lo que se refiere a recorridos ociosos. Este es un tema sectorial, pero es un tema que en transporte automotor es bastante visible, sobre todo en las áreas grandes. En Buenos Aires se ve con bastante frecuencia tramos largos de la línea ociosos, que esto habría que empezar a revisar. Y finalmente, aumentar el uso de biocombustibles, de biodiesel, en siempre el autotransporte colectivo. Esta no es exactamente una medida de eficiencia energética, porque en realidad es más una medida vinculada al tema de emisiones. Pero esto responde a este concepto un poco más amplio de eficiencia energética que se ha ido imponiendo en los últimos años, de la cuestión de emisiones, por el tema esencialmente de gases de efecto invernadero, ha adquirido una posición cada vez más fuerte en la agenda. Lo que se refiere a vehículos de carga, nuevamente encontramos los neumáticos de baja resistencia, la presión adecuada de los neumáticos. La presión adecuada de los neumáticos debería estar ya implantado. Los camiones tienen dispositivos en este sentido para advertir la diferencia de presión, pero esto todavía tiene campo para mejorar. Después tenemos un dispositivo que se denomina Intelligent Speed Adaptation, que es algo que está disponible en el mercado, que hace que se regule la velocidad del camión para evitar aceleraciones excesivas, para poder optimizar la exigencia del motor, evitando consumos excesivos. Nuevamente, sistemas de gestión de flotas. El uso de dispositivos aerodinámicos en el parque actual, esto quiere decir esencialmente los deflectores, que creas o no, bueno, ustedes lo habrán visto en la calle, se usan bastante poco en la Argentina, se usan bastante menos de lo que deberían usarse. Los deflectores son muy, muy importantes. Otro componente aerodinámico es lo que se llama el cola de bote, que es un dispositivo que se coloca en la parte trasera del acoplado del semirremolque y que tiene la virtud, de gobernar el vehículo en términos aerodinámicos de una manera más eficiente, reduciendo el consumo en un grado que es importante. Nuevamente, biocombustibles y tener toda una estrategia, para el consumo racional, en el sentido de mejorar las condiciones de manejo. Esto es algo que parte se puede lograr hoy día con cierta facilidad, en el caso de vehículos nuevos, por la existencia de sistemas de telemetría. Ustedes saben que en los casos de los camiones, hoy día todos los camiones nuevos vienen con un dispositivo que registra las condiciones de manejo del camión en forma instantánea y que puede ser entonces rastreado, si se puede con esto normatizar y optimizar las condiciones, la forma de manejo. Bueno,
Estos objetivos, perdón, se me escapó acá, estas medidas fueron organizadas en distintos objetivos simplemente para darle más coherencia, más organicidad al plan. Entonces tenemos un objetivo 1, que es el de promover el uso racional y eficiente de los vehículos; el objetivo 2 es reemplazar tecnologías ineficientes del parque automotor; promover la sustitución de fuentes energéticas; la mejora de la calidad del combustible; y promover los cambios en los patrones de movilidad, etc. Entonces, para cada uno de estos objetivos se vincularon los distintos cursos de acción que se habían identificado antes. Si quiere, esto fue un proceso un poco recursivo, porque en realidad, digamos, establecimos objetivos en función de las medidas que íbamos encontrando. Acá claramente hay una recursividad. Pero, digamos, los objetivos en sí mismos son, por otra parte, objetivos bastante, digamos, bastante de sentido común. No hay nada que sorprenda demasiado en ese punto. Bien, con todos estos elementos se llevó adelante un trabajo de medición de impacto y de los costos de las medidas empleando el modelo LEAP, que es el modelo que utiliza tradicionalmente Fundación Bariloche. Ese modelo diseñó un escenario al 2040 con una cierta proyección tendencial, y después midió en términos diferenciales el impacto de la implantación de estas medidas bajo 3 escenarios, que es el típico escenario de bajo, medio y alto alcance o llegada a ambición, como el término que hemos utilizado en el ámbito del plan. Esto implica hacer un análisis que tiene que ver con lo económico, tiene que ver con el costo-efectividad de las reducciones, y tiene que ver con, obviamente, con las reducciones en sí que se pueden lograr. Entonces, en el escenario, digamos, bajo, la reducción esperable está en el orden del 9%, la ambición media es el 15%, y el de alta ambición es 19%. La aplicación completa de todos los cursos de acción identificados, de los 60 cursos de acción identificados, darían una reducción del orden del 28-30% en el combustible. Quiere decir que estamos logrando más o menos 2/3 de los objetivos con 1/3 de las medidas o un poco menos. Obviamente esto refleja la concentración en medidas de mayor efectividad. Como pueden ver, es una reducción apreciable, pero no es una reducción así, digamos, fuertísima, ni nada por el estilo. Esto deviene un poco así, de esa combinación entre, digamos, la situación real que hay en cada tecnología y la expectativa que tiene el planificador con respecto a cuánto se puede lograr cuando hablamos de un sector, me refiero al transporte automotor, que es el único destinatario de todo esto, un sector que tiene una gran descentralización institucional y por lo tanto una dificultad bastante grande para gestionar medidas de este tipo. Probablemente se podrían lograr reducciones mayores si el sector estuviera organizado verticalmente, pero bueno, esto simplemente es un escenario imposible. ¿Cuáles fueron las medidas más costo efectivas? Bueno, esto quiere decir, más efectivas, perdón, dije mal costo efectivas, vi la palabra costo y me confundí. Las medidas más efectivas. Esto es una apreciación mediante un sistema de puntaje donde se combina la reducción que se logra con el costo que demanda esta reducción, con el costo que demanda esta política. Y lógicamente hay políticas que tienen así mayor efectividad en términos de recursos involucrados porque no demandan grandes recursos. Por eso el carpooling aparece en primer lugar. El carpooling simplemente es una cuestión de promoción, no demanda ningún tipo de inversión en hardware, digamos, en recursos productivos específicos, simplemente demanda cambios de comportamiento. Lo mismo que técnicas de conducción. Entonces no puede sorprender que estas dos medidas aparezcan en primer lugar como las más efectivas en términos de este sistema de ponderaciones. En tercer lugar, y esto es interesante, aparecen, o en tercer y cuarto lugar, aparecen los dispositivos aerodinámicos para el camión y la limitación de velocidad para los autos, indicando que acá hay una fuente interesante, una fuente, digamos así, atractiva de reducción de
de velocidad. Claro, en el caso de los dispositivos aerodinámicos del camión, de los deflectores, son elementos de muy bajo costo. Colocar una chapa de una determinada forma, que no es muy difícil de conseguir, no es muy compleja, y nada más que esto, y que está sometida solamente a desgaste así por intemperie, y en este caso por efecto de la velocidad, pero no más que eso. No hay un desgaste mecánico así relevante. En el caso de limitación de velocidad, el limitador de velocidad de los autos es simplemente un componente más dentro del vehículo que no tiene un costo muy importante. Los dispositivos cola de bote para el camión aparecen también como una medida digamos, de impacto importante. Fíjense que esto no es casualidad, esto refleja la importancia del camión en el consumo de combustibles. Digamos, el camión es un demandante, como ya le dije antes, muy grande de combustibles, y estamos hablando de camión en uso interurbano, donde sabemos que se da 2/3 del consumo de combustible del sector transporte. Entonces vemos que estos dispositivos, como puede ser los aerodinámicos, el cola de bote, y también el adaptador inteligente de velocidad, que también es un dispositivo que típicamente funciona en ámbito interurbano, esto permite economías importantes, porque estamos hablando de una actividad que consume mucho, que consume una cantidad muy grande de combustible, que es un fuerte jugador, digamos, en la energía del sector transporte. Por separado, vemos cuáles son las medidas más efectivas en reducciones de gases de efecto invernadero, porque como dijimos antes, las emisiones están como integrando cada vez más prioritariamente la agenda, están ganando posiciones en la agenda, digamos, ya no es tanto cuestión de reducir el consumo energético, sino que el tema pasa esencialmente por las emisiones. Y aquí vemos algunos casos distintos. Los neumáticos eficientes permite efectivamente una reducción apreciable del consumo de gases de efecto invernadero. Los autos híbridos, obviamente también, básicamente porque implican un menor consumo energético, mayor rendimiento energético. El uso del biodiesel, por razones obvias, porque el uso del biodiesel aumenta la neutralidad, digamos, del combustible, de todo el proceso con respecto a las emisiones, porque el biodiesel implica, digamos, armar un proceso en el cual las emisiones son después nuevamente absorbidas en el ciclo. Y por último, nuevamente el carpooling aparece como una medida efectiva en términos de reducción de gases de efecto invernadero. Bueno, una reflexión final que simplemente lo que hace es reiterar cosas que ya hemos dicho antes. No vamos a decir nada nuevo, pero importa reforzar acá en el momento del cierre. Está claro que el sector transporte, por su importancia, es un elemento insoslayable en cualquier estrategia de eficiencia energética, y en particular, perdón, ahí me olvidé unos 2 puntos o un guión, en particular el transporte carretero. Esto es realmente una afirmación que es irrefutable y que realmente implica ya toda una estrategia y digamos, tanto de dedicarse al transporte automotor como de actuar, digamos, en términos de reforzar, digamos, la vista sobre el transporte carretero. ¿Hay un potencial de reducción apreciable? Sí, lo hay. Porque hay un consumo muy alto de hidrocarburos. Vimos que el transporte demanda poco más del 30% de la energía, pero demanda el 38% de los hidrocarburos. Por lo tanto, es un sector, digamos así, que es crucial en lo que se refiere a las emisiones. Este es un aspecto que probablemente cambie en los próximos años por la entrada de la electromovilidad. Hacía falta una mención a la electromovilidad porque esto fue un cambio que hubo durante el periodo en el que se hizo esta propuesta de plan. Yo me acuerdo cuando empezamos a
a trabajar. Bueno, la perspectiva del auto eléctrico era como una opción que aparecía ahí en el horizonte, que no muy convincente por varias razones, por el costo de los vehículos, por la baja autonomía de los vehículos. Aparecía, voy a exagerar un poco, casi como un esnobismo, digamos así. Bueno, las personas no tenía un auto Tesla, digamos, que era tener un auto tecnológicamente de punta, muy avanzado, pero muy caro. Y en ese momento la electrificación del transporte aparecía como una perspectiva, digamos, muy lejana. Esto cambió radicalmente en el curso de la realización del plan, o de esta propuesta del plan. Porque de golpe algunos países empezaron a tomar medidas drásticas de prohibir, que implican prohibir la introducción de autos con motores de combustión interna, de vehículos con motores de combustión interna, a partir de años no demasiado alejados. De hecho, la Argentina entró en esa variante con una ley de electromovilidad que propone discontinuar la introducción de parque con motores Otto o diésel a partir del año 2040. Estamos hablando de 18 años, estamos hablando de bastante tiempo, pero es como que se está planteando esto. La Comunidad Europea, la Comisión Europea, perdón, de la Unión Europea, está sugiriendo ir por la vía de Noruega y pensar en 2030, 2035 para suprimir los autos con motores a combustión interna, y China ha tenido unos avances muy importantes. Hoy día aproximadamente la mitad de las ventas de vehículos eléctricos son ventas en China. Si bien no son vehículos Tesla, hay muchos vehículos pequeños, digamos, hay otros estándares, y son vehículos bastante más baratos. Así que eso entra en la estadística con ciertas particularidades. Pero lo cierto es que este panorama ha cambiado bastante. Esta reflexión tengo que hacerla, pues es fuera del plan, pero bueno, esto, digamos, está cambiando los escenarios, no en un corto plazo, pero en un mediano plazo probablemente sí. Y por último, la complejidad institucional del sector transporte demanda una estrategia en varios niveles. Comunicacional, dar incentivos, restricciones cuantitativas, normas. Hay todo un arsenal muy diversificado de medidas. Esto no tiene caso pensar que hay digamos, cursos de acción sencillos en transporte para ganar eficiencia energética. Yo agregaría a esto, digamos, que lo más importante, porque esto se ve que no ha calado todavía, lo más importante es instalar una cultura de eficiencia energética y, digamos, ir a avanzar en ese sentido. En el sentido, la Agencia Internacional de Energía marcó hace unos años un informe con bastante decepción, que, digamos, ciertas ganancias que se habían logrado en términos de eficiencia energética en los motores de combustión interna fueron totalmente compensadas por una mayor, por una mayor cilindrada de los vehículos. El auge de las SUV, de los vehículos más grandes, aparte lo hemos visto incluso acá en Argentina. Digamos, el Ford Ka de hoy día no es el Ford Ka de hace 15, 20 años, que era un auto pequeño, ahora es un auto mediano. Todo ha crecido de tamaño. Entonces ha habido el típico caso del rebound effect, ¿no? De ese efecto, digamos, rebote por el cual, digamos, la ganancia de eficiencia se traduce en una escala más grande y por lo tanto en un consumo que no cambia demasiado. Digamos, yo creo que la creación de esta cultura de la eficiencia energética, el lograr que este tema penetre, es algo que es importante y que todavía no se ha cristalizado como debería. De hecho, puedo contar como una simple anécdota, me llamó la atención hace pocos días, fui a un test drive de uno de los vehículos eléctricos disponibles en Argentina, no me pregunten cuál, y el argumento de los vendedores no era, con esto logramos bajar emisiones, mayor eficiencia energética, el argumento de los vendedores era: miren qué pique que tiene el auto eléctrico, miren cómo acelera el auto eléctrico. Así que fíjense ustedes qué lejos estamos de un cambio de cultura. Bien, y ahora sí,
unos avisos con respecto a quién, o los créditos, digamos, cómo se hizo todo esto. Bueno, esto fue un proyecto que esto ya fue explicado en una presentación anterior, pero por si había alguien que no estuvo en esta, lo reitero acá. Esto fue un proyecto de cooperación entre la Unión Europea y la Argentina, llamado Eficiencia Energética en Argentina, que fue financiado por la Unión Europea y tuvo como contraparte la Secretaría de Energía de la Nación. Fue implementado por un equipo consultor integrado por la consultora GFA de Alemania, por Fundación Bariloche, a quien pertenezco, por Econixus y por CEDET, que son dos empresas españolas. Trabajó toda una diversidad de expertos sectoriales, de modelización, de difusión, realmente fue un equipo bastante grande. Las medidas fueron validadas con la Secretaría de Energía en talleres, como yo les expliqué antes por el caso del sector transporte, y hubo entrevistas y talleres de discusión con actores clave. Mayores detalles de esta propuesta, y el resumen de toda esta actividad desarrollada, que fue bastante grande, lo pueden encontrar en el sitio eficienciaenergetica.net.ar, donde están todas las publicaciones referidas al plan de eficiencia energética, entre ellas las que se refieren a transporte. Y esto es todo. Muchas gracias. Quedo a disposición si hay alguna pregunta o consulta. Bueno, muchísimas gracias, Alberto. Le pido que, por favor, abramos los micrófonos, así le damos un aplauso a Alberto de agradecimiento. No sé si pueden abrir los micrófonos, ahora voy a ver si yo tengo capacidad. No, pueden abrir los micrófonos, así que si quieren hacer algunas preguntas, pueden simplemente levantar la mano y comienzan a hacer preguntas. Salvador. Adelante, Sebastián. Sí, ¿qué tal? Bueno, Alberto, gracias por la presentación, estuvo excelente. Y bueno, quería detenerme justo en el punto que señalaste en última instancia, que es el tema de la penetración del vehículo eléctrico, y si tenías algún cambio también de modelo en función del cambio tecnológico de los últimos años, de la participación del gas natural en el transporte pesado, pero sobre todo preguntarte porque el informe ese de la Agencia Internacional de Energía, que es del año pasado, está señalando que la penetración del vehículo eléctrico va a ser muy alto, ¿sí? Nosotros, bueno, con un grupo de gente estoy trabajando en una proyección, y en vehículos livianos para el 2040 tengo una idea de una participación del vehículo eléctrico de cerca de un 20%, si te parece muy exagerado en vistas a estos cambios que estuviste mencionando. Y bueno, preguntarte también el caso del transporte pesado y la tecnología de GNL, GNC. Bien. Con respecto a lo del gas natural pesado, la verdad que esa es una opinión que se tiene que ver más en un plano tecnológico. Bueno, y como explicó Sebastián, yo soy economista, no ingeniero, prefiero no opinar en términos técnicos. Hasta donde sé, es una tecnología que está, digamos así, en implantación. Supongo que nos referimos al caso del vehículo GNL que trabaja con una combinación de nafta y gasoil, donde el gasoil, digamos, dije mal nafta, de gasoil y GNL, donde el gasoil opera como chispa para el caso del GNL. Hasta donde yo sé, por lo que he visto, es una tecnología prometedora. Por ahora lo he visto trabajando sobre todo en los gasoductos virtuales y todo esto, pero digamos, yo querría ver de todas maneras los problemas de autonomía, porque en el caso del camión el camión interurbano son importantes. Quizás a nivel urbano puede llegar a ser más interesante. Respecto a tu proyección, bueno, proyecciones sobre qué va a pasar con la electromovilidad es lo que sobra en esta tierra. He visto proyecciones pocas, pero he visto proyecciones muy diversas. La verdad que yo no me animo todavía a hacer una
hacer una predicción. Y eso que soy economista, y se supone que los economistas son ávidos, están ávidos de hacer predicciones para después equivocarse, pero reconozco que yo tiendo a no equivocar o tratar de no equivocarme en esto. Alguien me decía, desde el 2030, 500.000 vehículos sería un gran logro. 20% en el 2040, que decir, digamos, 2,5 millones, 3 millones de vehículos, una cosa así, eléctricos en ese momento. En primera aproximación yo lo vería con cierta calma esto, porque, digamos, mi preocupación básica es que todavía no está bien claro cómo va a funcionar todo el tema de abastecimiento. Está claro que los vehículos se van a abastecer básicamente en el hogar, que los sistemas de carga rápida son, digamos, para un porcentaje bastante reducido, y todos están trabajando con esa hipótesis. Pero esto implica, por ejemplo, dificultades particulares en el caso de viviendas que no sean unifamiliares, que no respondan al modelo de la serie norteamericana de casa, jardín, garage, espacio y un enchufe para enchufar el auto. Cuando hablamos de edificios de departamento, cuando hablamos de gente que estaciona el auto en otro lado y no en su casa, que es mi caso, por ejemplo, y ya esto ya se vuelve más complejo. Esto demanda instalaciones, esto demanda además va a demandar, a medida que aumente, todo un aumento de la capacidad de la red de distribución. Pero, insisto, en estas predicciones me he equivocado tantas veces que prefiero no arriesgarme. Uno por naturaleza es conservador, pero a veces las cosas van más rápido de lo que uno cree. No sé que mi respuesta no es muy satisfactoria, pero es la única que puedo darte. Bueno, te agradezco, somos colegas, así que padecemos los mismos defectos. Pero quizá vos estás más aficionado a las predicciones que yo. Bueno, mientras otros van preparando sus preguntas, yo tengo una pequeña pregunta, Alberto. Algo que quizás no se mencionó, pero me parece que esta última experiencia de estos 2 últimos años nos dio una medida de la importancia que tiene, es el tema del trabajo virtual, el teletrabajo. Digamos, una de las cosas que enseñó la pandemia es que esto es totalmente viable. De hecho, mucho que lo hemos practicado, hasta nos hemos quedado más o menos prendados de esa alternativa. Esto es una medida de bajo costo y que me parece que puede tener un alto impacto. Inclusive en esto uno podría pensar también en todos los trámites que las personas hacen y que implican viajes, ¿no? Si tenés que hacer un trámite a un organismo del Estado, a una oficina pública, etc. Si se privilegiara el trámite virtual, digamos, sería una manera de disminuir la necesidad de viajes, con lo cual, digamos, se reducen los viajes, los costos, etc. Me parece que podría ser. ¿Cómo lo ves vos eso, el impacto económico que pueden tener estas medidas? Bueno, esto sí es un tema, digamos, clásico ya a esta altura, es algo de que se ha hablado bastante. Por un lado, hay que decir la verdad, digamos, la pandemia en ese punto no nos sorprendió, digamos, lo que más cambió la pandemia en términos así de demanda de viajes fue en el tema estudio. La virtualización de la educación fue, yo creo que el cambio más importante en este sentido, porque fue algo que no estaba en la agenda de nadie. Y creo que va a desaparecer de la agenda, además, o va a dejar efectos residuales muy chicos. En el caso del trabajo era una tendencia que ya se verificaba desde antes. Digamos, uno conocía incluso gente que ya normalmente no iba a trabajar 2 veces por semana a la oficina, sino que trabajaba en su casa. De manera que la pandemia lo que habrá hecho es como aclarar los horizontes con respecto a esto, forzar a entender cómo funciona, cómo puede funcionar bien esto, pero esto, insisto, estaba ya desde antes. Incluso estaba una tendencia laboral que yo llamo el desempoderamiento, sobre todo de la oficina. Digamos así, esto viene de la mano de las oficinas rotativas, de evitar así como el encasillamiento o el abroquelamiento del trabajo de oficina. Ahora, con respecto a qué alcance puede tener esto, bueno, en un análisis que yo vi, que he hecho por especialistas laborales, con respecto a cuál podría ser el alcance del teletrabajo, se hablaba de alrededor de un 20%.
esto era más o menos el número que se podía llegar. O sea, el grueso del teletrabajo iba a seguir siendo trabajo, perdón, el grueso del trabajo iba a ser seguir siendo trabajo presencial. Quizá lo interesante del teletrabajo es que, como se refiere sobre todo a perfiles de mayor calificación, eso puede tener un impacto interesante en la demanda de viajes en auto. Porque, digamos, se supone que esos son los usuarios más difíciles de derivar al auto. Pero, ojo, que ahí está el efecto rebote, ¿no? Si tenemos menos demanda de viajes en auto, va a haber más gente que va a dejar que va a dejar el transporte público, va a dejar en auto porque va a bajar la congestión. Está ese factor. Yo en ese sentido no soy demasiado, digamos, demasiado optimista de que esto vaya a tener impactos importantes. ¿Algún impacto duradero va a tener? No me jugaría a ver qué pasó ahora con esto. Gracias, Alberto. Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? Si no, les pido que abramos de nuevo los micrófonos y le demos un caluroso... Salvador, perdón. Perdón, Sebastián, adelante, perdón. Una cosita más. ¿Se puede tener acceso al plan? Sí, está en fue lo que puse al final. Ahí en eficienciaenergética.net. .net.org, ahí tienen todo lo que se publicó. Y todo el material que es la base de esta publicación. Sí, está todo. Gracias. Bueno, entonces, en ese caso les pido que abramos el micrófono de nuevo y le demos un aplauso de agradecimiento a Alberto. Y bueno, Alberto, muchas gracias por la linda charla. Bueno, muchísimas gracias a todos ustedes y estamos a disposición para cualquier consulta. Muy bien. Muchísimas gracias. Bueno, hasta luego y nos vemos la próxima semana. Hasta luego.